antes de presentarlos y de realizar también algunos agradecimientos, me gustaría en primer lugar presentarme y contarles un poco cómo surge esta actividad. Yo me llamo Francisco, soy estudiante de la carrera de Historia y militante de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Para quienes no conocen, la Secretaría de Derechos Humanos es un espacio que lo integran diferentes agrupaciones políticas de nuestra facultad, estudiantes no agrupados, pero en definitiva lo que nos nuclea es ser estudiantes, ¿no?, de nuestra facultad de Humanidades. Pertenecer y ser parte de nuestra facultad nos ha generado a nosotros tener un vínculo muy fuerte, ¿no?, con la memoria. Y esta actividad la pensábamos en el marco de un ciclo de charlas de memoria e identidad. Este es nuestro tercer encuentro. Les comento brevemente, el primer encuentro lo hicimos con la gente de Podemos, pensando en relación a la ley de memoria histórica, que se está empezando a discutir en España, y transitando lo que creemos nosotros también un camino de justicia para las víctimas del fascismo franquista. Y tuvimos un segundo encuentro en donde pensamos los derechos humanos en relación al pasado y al presente, y tuvimos las presencias de Aníbal Viguera y de Sandra Raggio en esa actividad. Pero un poco cuando pensaba en el porqué de este ciclo de charla y fundamentalmente de esta actividad en particular, digo, me parece que justamente esta facultad, esta actividad la damos en el marco de la celebración tal vez de una efeméride que es el derecho por la identidad en el día de ayer. Me parece que pensarla en ese marco me parece que está bueno, pero también lo que nos resulta siempre interesante compartirles a todos es una reflexión que nos marcó mucho en nuestra primera actividad, en el inicio de la cuarentena, en el inicio de este año, y que tiene que ver con una reflexión que nos traía a colación Eve en esa primera actividad, cuando nosotros le preguntábamos cómo había transitado ese 24 de marzo en un contexto de aislamiento social. Eve lo que nos decía es que para ella el 24 de marzo eran todos los días, ¿no? Y eso me parece que nos marcó y que deja entrever de que para nosotros la historia y la memoria son espacios de disputa cotidiana. Y por eso el llevar adelante estas diferentes actividades de alguna manera nos posibilitan llevar adelante una perspectiva crítica, una perspectiva política, pero también, ¿por qué no?, una perspectiva militante de la agenda de los derechos humanos. Así que ese es un poco nuestro aporte y nuestro grano de arena con este ciclo de charlas y con esta actividad en particular. En la actividad en sí, nosotros teníamos pensado tal vez dos momentos fundamentales. Un primer momento en donde los compañeros y las compañeras puedan reponer sus testimonios, sus experiencias, sus trayectorias, y otro momento tal vez más abocado a propiciar ese conversatorio y esa ida y vuelta que es un poco lo que queremos generar, teniendo la posibilidad también de discutir un poco el presente, ¿no? Así que un agradecimiento. Veo también que también ahí se había sumado Lucía Batista, que es prosecretaria de Derechos Humanos de nuestra facultad, también agradecerle la presencia. Pero bueno, romper el hielo, ya veo ahí, Simón, que tomaste un poco la posta y me saludaste, así que te paso la palabra para que puedan reponer tal vez en ese primer momento los testimonios, las experiencias y las diferentes trayectorias, que me parece que es algo que seguramente va a ser muy enriquecedor. Bueno, Fran, muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo breve, que somos muchos. Bueno, me presento. Mi nombre es Simón Esteban Medina. Yo soy hijo de desaparecidos. Tanto mi viejo como mi vieja desaparecieron. Mi viejo desapareció, era abogado, desapareció en octubre del año 76. Hace el domingo hizo un aniversario, 44 años.
Mi vieja también desapareció, pero 2 años después, en julio del 78, en Mar del Plata. Mi viejo continúa desaparecido, nunca más se supo nada de él, es el día de hoy que no hay ningún rastro de su paso por un centro clandestino ni nada, solamente que desapareció en Tandil y nada más que eso. Mi mamá desapareció entre Mar del Plata y Tandil, como decía, en julio del año 78, y estuvo desaparecida hasta el año 2011, que a través del equipo de antropología forense pudimos encontrar sus restos, estaban enterrados con otros 5 compañeros, compañeras en el cementerio de Mar del Plata como NN, así que estuvo 33 años desaparecida. Yo me crié con mis abuelos maternos acá en la ciudad de Ensenada, de donde era oriunda mi vieja, y bueno, transcurrí toda mi vida acá en la ciudad y sigo en la ciudad. Siempre milité por los derechos humanos, por momentos lo hacía solo, porque no encontraba un espacio, momentos y demás. Como digo siempre, cada uno de nosotros tenemos nuestros momentos, nuestros lugares, nuestros espacios, nuestras ganas, y a veces es complicado, y es complicado encontrar que el otro esté en tu misma sintonía. Así que bueno, para resumir un poquito y lo que venimos haciendo el último tiempo, nosotros también como Hijos Ensenada participamos de lo que es la mesa de familiares de la Subsecretaría de Derechos Humanos de acá del municipio, y a través de ella muchos de nosotros nos conocimos, y un día nos propusimos armar esta agrupación, este colectivo que es Hijos Ensenada. Esto hace un año, ahora el 2 de noviembre va a ser un año que nos presentamos en sociedad como Hijos Ensenada, ¿sí? Hoy somos 4 que estamos participando activamente, que están ahí mis compañeras Lore Blasetti, Romy Benvenuto, bueno, Victoria Estubillo, que se sumaba un poquito más tarde, y yo. ¿Qué venimos haciendo desde que nos juntamos? Participamos de lo que es en Ensenada la Ruta de la Memoria, que es recorrer distintos espacios, ya sea donde se recuerdan a los desaparecidos, desaparecidas, se recuerdan también los centros clandestinos de detención, empresas como puede ser Propulsora, también que está señalizada, que ahí entregaron a compañeros y compañeras. Todo esto se hace en el marco con la subsecretaría y bueno, y se articula con estudiantes secundarios, ¿sí? De diferentes escuelas de la ciudad. Se venía haciendo una vez por mes, bueno, obviamente con el tema de la pandemia este año no se pudo realizar. Estamos armando un video para trabajarlo de manera virtual, lo de la Ruta de la Memoria. Y después, bueno, con Hijos Ensenada participamos de talleres, encuentros en escuelas, charlas en diferentes centros, ya sea culturales o de donde nos llamen. Siempre es ir y contar nuestra realidad, lo que vivimos, y transmitir un poquito esa lucha de nuestros viejos, esa lucha que llevamos nosotros adelante, que hoy llevan también nuestros hijos, ¿sí? Qué sé yo, mi hijo más grande es integrante de Nietes, que se armó hace poquitito, por suerte, y sigue la lucha con ellos, como dicen, tercera generación en lucha. Este año, bueno, muchos de los proyectos que teníamos quedaron ahí en el tintero para retomar el año que viene. Nosotros estuvimos hasta ayer colaborando con ollas populares acá en la ciudad, ya hace 5 meses que venimos haciendo, todos los jueves, en instalaciones de un club, llegando a más de 200 familias. Es una manera de devolver un poquito la militancia que tuvieron nuestros viejos, y siempre pensando en el otro, ¿sí? Como decimos y como decían, buscando una patria libre, justa y soberana, y es lo que luchamos todos los días. Militamos por la memoria, por las memorias, construimos memorias. Yo considero que no hay una sola memoria, que son muchas, que la memoria es activa, que la memoria se crea permanentemente, que se crea todos los días. Con cada persona que uno habla tiene una memoria distinta y un sentir distinto. De hecho, nosotros vamos armando nuestra identidad y tomando un poquito la fecha de ayer como un rompecabezas, ¿sí? Nosotros en nuestras familias comúnmente es muy difícil que hablen en mi caso, de mi viejo, de mi vieja, quizás por una cuestión de autoprotección de ellos, de autodefensa, muchas veces porque su militancia era clandestina, entonces tampoco se veía en nuestros hogares, y todos los días aparece, o todos los días,
perdón, cada tanto aparece algún compañero, alguna compañera de militancia, de escuela, que los conoció, no sé, o porque bailaban o jugaban al fútbol, y te cuentan aunque sea algo de tu viejo, de tu vieja. Entonces nosotros vamos construyendo la identidad todos los días. Como decía hoy, es un rompecabezas. Entonces encuentro a un amigo, amiga, compañero, compañera, que me cuenta algo, no sé, mira, tu viejo le gustaba bailar, por ejemplo. Bueno, esa anécdota que te cuentan es una pieza más del rompecabezas que vamos armando y que vamos construyendo nuestra identidad, ¿sí? Por la cual obviamente siempre seguimos, como decía, luchando y militando e investigando y participando. Qué sé yo, son cosas muy, muy fuertes que vivimos, por ahí es difícil transmitirlas o que el otro la pueda sentir si no lo vivió, pero también uno está contento y a uno lo llena de orgullo saber que hay un montón de gente que quizás no se vio atravesado, ¿sí? Ni siquiera de cerca por lo que fue la dictadura, pero bueno, que milita, que nos apoya, que siente como si fuese propia la causa. Y bueno, y por eso es que seguimos, como digo yo, a mí me desaparecieron mis viejos, pero no solamente me dañaron a mí, sino también a mis abuelos, que eran los padres, a mis hijos, que te interpelan permanentemente, y qué pasó, y por qué, y demás. Y hay un montón de generaciones que nos vimos, bueno, afectadas, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, acá estamos, seguimos adelante, militando. Como decía, no los quiero cansar. Podría hablar muchas cosas, se me mezclan muchas cosas, es muy emotivo recordarlo, y más en estos momentos que me toca un poquito más de cerca a mí. Pero nada, acá estoy si quieren hacer alguna pregunta o algo, lo que quieran saber. Espero no haber sido muy extenso. Y bueno, paso de palabra, Fran, no sé quién quiere, o alguno que quiera tomar ahí la posta. Y gracias, Fran, gracias, Lucía, por invitarnos, por tenernos siempre presentes. Bueno, gracias Simón. Vamos, la idea es que sea un conversatorio, así que quienes quieran ir tomando la palabra, la idea es que la puedan ir tomando. Ahí la veo a Margarita también, que le agradezco que esté de acá. Bueno, Margarita ya también conoce nuestra facultad, así que nada, pasarte por ahí la palabra y agradecerte también que hoy estés presente. Hola Francisco, hola a todos, y les agradezco por la invitación. Sí, yo conozco la facultad porque trabajo en la facultad como docente desde hace bastantes años. Y bueno, voy a empezar a contar un poco mi trayectoria, bueno, mi historia. Soy hija de Mervilá, que está desaparecido, era militante del PRT, ERP. Bueno, mis dos padres eran militantes, y fue secuestrado en septiembre del 76. Y después de, bueno, varios meses bueno, yo en ese momento estábamos, digamos, en La Plata, en lo de mis abuelos, y mi mamá logró, digamos, buscarnos y salir por la frontera de Brasil conmigo y con mi hermano. Y luego de ahí se fue a Francia y se exilió en Francia. Así que yo me crié parte en el exilio, y volví a los 16 años. Y bueno, fue una experiencia, digamos, particular esta de volver, digamos, de haber sido criada afuera digamos, con los relatos. Yo tenía los relatos de mi madre y, bueno, compañeros que estaban también en el exilio. Pero cuando volví a Argentina, en realidad me encontré con un silencio total, un silencio en el resto de la familia, costaba mucho hablar. Es una familia que estuvo bastante, digamos, atravesada por la represión. Tengo un tío por parte de mi mamá, es un hermano de mi vieja que también está desaparecido, también era militante del PRT. Bueno, hubo, digamos, varios allanamientos a las casas de mis abuelos, yo estaba en algunos de ellos.
Después tengo una tía que también se tuvo que ir. Así que cuando volví era muy extraño porque yo miraba las pintadas en contra del punto final y a la vez, bueno, entré a la secundaria, terminé en secundaria acá y lo mismo. Yo llegué justo unos meses antes del levantamiento de Semana Santa y me acuerdo que fui a esa marcha con esa sensación de, bueno, que uno, digamos, digamos, crecimos así, ¿no? Sobre todo yo cuando volví, crecimos en, con esa, realmente incorporando el silencio, incorporando el no digas nada, no te metas. Y eso era bastante particular, uno no contaba su historia bueno, los compañeros seguramente lo van a decir también. Y lo mismo digamos, los militantes y lo mismo las personas que habían estado detenidas clandestinamente y que después fueron eh, liberadas, no se vivía como a veces con el tiempo parece que fuera, ¿no? Se vivía realmente internalizando el silencio y uno no lo contaba muchas veces porque no, digamos, también más algo propio de la adolescencia, los adolescentes no buscan el rechazo, ¿no? Eh, y por eso eh, creo que alrededor de los 20 años, cuando se empieza a romper ese silencio donde hay una necesidad de hablar, y que coincide en parte con, bueno, con el surgimiento de varias agrupaciones de hijos que creo que en La Plata, bueno, fueron fundamentales en ese sentido, estos colectivos de compañeros, de compañeros de militancia o de estudios o amigos que se reúnen y un poco en ese clima de decir, bueno, acá pasó algo, acá hubo desaparecidos, más allá de que estuvo el juicio a la Junta, pero yo creo que fue un momento de una gran amnesia en parte también, porque, bueno, había que sobrevivir a lo que se estaba viviendo, fue muy, fueron muy crudas las cosas que se contaron y que salieron a la luz en los juicios. Eh, entonces, creo que alrededor de los 90 que pase y que sean estos compañeros los que empiezan a organizar estos homenajes, uno en arquitectura, otro en humanidades. Yo estaba ahí apenas, digamos, recibida y me acerqué al colectivo, eh, porque estaba esa necesidad de intervenir y de que socialmente se pueda decir, digamos, públicamente, lo que había pasado, ¿no? La represión, el genocidio, y esa impotencia que a veces uno se olvida que estaban libres, que, que los genocidas estaban libres, que hoy parece algo a lo mejor lejano, pero digamos, yo era adolescente o yo tenía 20 y tantos de años, que era la edad que tienen muchos de los que están acá, ¿no? Entonces, creo que ese momento de surgimiento, que incluso creo que también fue, bueno, decisivo en parte porque aparecía en medio de este clima, fueron fue la entrevista a Cilingo, ¿no? Este marino que también rompe el silencio y empieza a hablar. Y por supuesto es ahí, creo, donde para muchos de nosotros, digamos, yo me sumé a hijos que, bueno, que nace ahí por esos años, entre esos homenajes en La Plata, creo que estaba esta necesidad de restituir el carácter social que tenía, histórico que tenía nuestra historia. Es decir, no nos habían pasado las cosas a nosotros por separado, sino que lo que nos había pasado tenía que ver con la historia del país. Entonces uno necesitaba realmente devolver eso, que volviera a estar en el lugar
a donde habían pasado, en el lugar público y social a donde habían pasado las cosas, ¿no? Eso, y en el caso nuestro, creo que enseguida teníamos la necesidad de decir, nuestros padres eran militantes, ¿no? No eran culpables, eran militantes. Me acuerdo de una compañera que en el acto dice, nuestros padres sí eran culpables de luchar por ideales, de luchar por transformar la sociedad. Entonces, creo que en esos tiempos, un poco, bueno, se volvió a aparecer en el centro el sentido político de la lucha de los compañeros, y creo que también estaba la impotencia de la impunidad, ¿no? Como decía. Y en esa impotencia de la impunidad es que surgen, digamos, realmente fueron exploraciones, maneras de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este estado de cosas? Ahí estaban, por supuesto, las madres y las abuelas que eran las que mantenían realmente la memoria, ¿no? Las marchas de diciembre, las largas marchas de la resistencia de diciembre eran como momentos de eso, de denuncia y de desahogo, y de volver a poner la cuestión en el centro de las cuestiones que se debatían, ¿no? Porque si hablábamos de la hiperinflación, tenía que ver con la crisis que habían dejado los milicos, tenía que ver con el endeudamiento que había empezado en la dictadura, con la estatización de las deudas privadas, con la pobreza, con la ampliación de la pobreza al salir de la dictadura. Entonces hablamos del presente, pero estamos hablando del pasado. Y en ese sentimiento de impotencia es que empezamos a explorar maneras, y me acuerdo que le pedimos a las madres unas fotos que circulaban, una exposición con fotos de represores, y sabíamos que teníamos que denunciar a la justicia, y que lo que queríamos era, y también probamos otras formas secretas, por ejemplo, de llegar, de irrumpir y de tirar un tacho de pintura en la casa de un represor, y nos dimos cuenta que la manera era hacerlo socialmente, hacerlo acompañados por la sociedad, porque eso, el reclamo de justicia para nosotros tenía que ver con que toda la sociedad denuncie esa impunidad. Y entonces, ahí es que, bueno, le vamos dando forma a los scratches, pero con esta idea de que fue una búsqueda, ¿no? Y luego se suman colectivos, y los colectivos le dan un formato visual, y las murgas acompañan, y hacemos algo que lo pensamos enseguida con los vecinos. Entonces hacíamos un reconocimiento del lugar, volanteábamos antes, y nos acompañaban los vecinos, y me acuerdo del scratch al Turco Julián, que fue, digamos que por un error dimos mal la información, y al día siguiente, a la mañana, teníamos gente llamando a las radios y diciendo, no vive acá, vive allá, y en el mismo día, sin celulares ni nada, hubo que cambiar el punto, el lugar del scratch, y bueno, fueron los vecinos los que se acercaban y nos decían, este tipo me mató a mi perro, este tipo es un vecino de mierda. Y ahí es que surgían, bueno, esto que estaba un poco en el aire, ¿no? Que es, bueno, que el país sea su cárcel porque hay impunidad, ¿no? Bueno, eso entre otras cuestiones, creo que a veces está bueno acordarse de esos momentos para pensar el carácter presente que tienen estas
estas luchas, un poco como decía Simón, ¿no? Es algo que nos sigue pasando, y bueno, cuando citaba a Eve, digamos, la reconstrucción de la memoria de nuestros padres en lo particular es algo que vivimos, por un lado, en la intimidad, y para lo cual es absolutamente necesario contar con los relatos de los compañeros, y contar con esto de no sentirse solos, ¿no? Que yo lo viví, bueno, en el 2x1, en la denuncia del 2x1. Yo creo que esa es una gran victoria, y si uno tiene que pensar, bueno, qué cosas hubo de exitosas, ¿no? En la transición democrática, que muchísimas no, entre ellas lo difícil que es desmantelar, que fue desmantelar, y que es desmantelar el accionar de las fuerzas represivas, con lo difícil que es llegar a que se terminen todos los juicios, y sin embargo, creo que es una victoria el hecho de que generaciones se apropien de esto, como decía Simón, ¿no? Como lo que siempre fue una historia que le pasó al país, y que es necesario que sea de todos, ¿no? Porque realmente nos pasó a todos, porque las consecuencias las vivimos todos hoy. Y bueno, en eso creo que, bueno, no voy a seguir, voy a pasar la palabra, podemos seguir después, pero bueno, me parece que fue por eso tan importante todo lo que pasó en los 2000, ¿no? En cuanto a finalmente darle legitimidad a, a la lucha política de los desaparecidos y de los asesinados y de los militantes, ¿no? A la vez que también en los 2000, bueno, pasó el macrismo, y sigue pasando, y la impunidad es un estado que nos acecha, y que no podemos dejar de denunciar, ¿no? Porque siguieron pasando en democracia asesinatos, secuestros, bueno, el secuestro de Julio López, y el secuestro de jóvenes a manos de la policía. Entonces, creo que, y también, por supuesto, hay una necesidad de estar alerta, ¿no? Yo creo que en parte de las luchas por la memoria es no bajar la guardia, porque realmente no la baja el poder, no la bajan los organismos, las fuerzas de seguridad, no la bajan los que defienden la dictadura, y bueno, el discurso negacionista sigue estando, por eso, bueno, es una lucha que sigue. Paso la palabra. Bueno, me presento, yo soy Juliana, también estoy en la Secretaría. Gracias, Margarita, nos diste un pie para presentar a Rubén López, que va a estar, no sé si hay alguien más de Berizo que quiera hablar. Ahí estamos, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en teoría ahora en un ratito se conectaba algunos de los otros chicos. Estaban todos haciendo actividades, y los viernes también tenemos reunión acá. Como Simón, participamos en la Mesa de Verdad, Memoria y Justicia acá en Berizo. Hace poquito tiempo que se presentó ese proyecto de la mano del intendente Cagliardi, y bueno, hoy es día de reunión, así que bueno, vamos a ver si nos dividimos para estar un poco en cada lado. Bueno, en principio, bueno, ya saben, como siempre digo, soy el hijo de Jorge Julio López, y nuestra
Identidad de hijos también hace poquito tiempo. A fin de año va a ser 2 años que en un sábado algunos de los chicos nos invitaron a participar de un asado para ver qué podíamos organizar. De ese asado resultó que nos organizamos y ahí la propuesta fue hacer hijos berizos. De alguna manera trabajar en conjunto. Todos participábamos en distintas cosas, algunos trabajaban por su cuenta haciendo la tarea de defender la memoria, la verdad, la justicia. A raíz de ese asado, como siempre digo, fue para un fin de año del 2018, nos juntamos y empezamos a trabajar en esto que hoy ya consolidado, Hijos Berizo, La Plata, Ensenada, Punta Indio, este conjunto que se está armando para llevar adelante estos trabajos o defender estas políticas. En lo particular, si bien siempre, a partir de lo que le pasó a mi viejo, siempre hago un corte en lo que yo vengo haciendo. A partir del 2006, en principio le tocó a mi hermano difundir o estar con los medios, hasta que bueno, después de un par de semanas no pudo hacerlo más, y como alguien de la familia conocido que trabajaba en la comunicación, dijo, alguien tiene que representar a la familia, sobre todo los primeros tiempos. Fueron septiembre, octubre, noviembre de 2006 fue terrible, en ese sentido. Bueno, entonces asumí, me hice el canchero un día, dije, bueno, me hago cargo yo. Ese día estuve hablando por teléfono de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, sin parar, fue terrible. Por eso digo, me hice el canchero pensando que era solamente hablar un ratito y fue terriblemente largo ese día. A partir de eso, bueno, todos los años, todos los meses comunicar. Y en el año 2016, cuando se cumplían los 10 años, en agosto específicamente, después de, lógicamente, haber asumido un nuevo gobierno que, como todos sabemos, obviamente no participaba de estas acciones que nosotros hoy venimos llevando adelante. Y ante las primeras domiciliarias de Checolás, en agosto de 2006 me invitan a participar en la Mesa de los Derechos Humanos, por los Derechos Humanos de La Plata. Muchos integrantes, hoy en día uno de ellos es subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, gitano, o Matías Moreno, más conocido. Y específicamente le cuento esa fecha porque fue cuando se empezaron a hacer las primeras acciones de la mesa en 8:50 frente a los tribunales federales, cuando le otorgaron las primeras domiciliarias a Checolás. Fue en ese momento que asumí el rol que hoy tengo. Por eso hago un corto, hago un quiebre. Creo que ese año fue, y a partir de esa invitación a participar en la Mesa de La Plata y las domiciliarias de Checolás, cuando recuerdo, no exactamente lo que dije, pero más o menos dije, me pongo la camiseta de mi viejo y vengo a representarlo. Fue a partir de eso, el año 2016, 2017, cuando le otorgan sucesivamente las domiciliarias de Checolás. El 29 de diciembre de 2017, cuando sale en libertad domiciliaria, porque lo que menos tenía era de prisión, aquellos que no estuvieron en Mar del Plata, estaba muy, muy cómodo en su chalet en el barrio Peralta Ramos, un barrio muy, muy lindo, de mucha gente trabajadora, humilde, pero muy, muy lindo barrio, donde no querían este tipo de personajes nefastos. Fueron vecinos sin genocidas que se organizaron y un montón de organizaciones que nos invitaron a participar en los scratches. Ahí estuvimos con un montón de gente. Bueno, en la marcha que se hizo el 5 de enero había 50.000 personas aproximadamente marchando por las calles de Mar del Plata, donde, bueno, en un momento me permite hablar, no pude decir nada porque la emoción lógicamente me ganó y bueno, no pude hablar, pero sí agradecer a toda la gente que había ido a escrachar el Checolás y esta situación que se estaba dando en Mar del Plata. Después de eso, en el 2018, fue cuando nos empezamos, ya veníamos trabajando en la Comisión Permanente por la Memoria de Berizo. Ahí conocí a algunos de los chicos, de hoy integrantes de Hijo, Alejandra Benítez y Diego Rebolero,
Y ese año nos invitan a ese asado y ahí organizamos hijos. Así que nuestra pertenencia a hijos es muy reciente, como Hijos Ensenada, siempre siguiendo la línea directiva, si se quiere, de lo que fue Hijos, desde el 95 que se presentó. Algunos de los chicos integrantes de Hijos Berizo son integrantes también de los talleres de la amistad. Ellos se conocen de lo que fue lo anterior a Hijos, en aquella oportunidad de donde todos ellos muy chiquititos iban a los talleres de la amistad y se conocen desde aquella época, así que no solamente está la pertenencia a Hijos, sino está la amistad y el cariño que se tienen entre todos, que nos tenemos entre todos a partir de... Yo vengo a ser un medio trucho, como siempre digo, si bien soy integrante de Hijos, sería Hijos 2.0, porque, como decía Margarita, por ahí nos toca desde otra situación, desde otro momento. No estoy menospreciando la situación especial, particular que nos toca vivir, ni obviamente la militancia que vengo haciendo, simplemente porque empiezo a raíz de lo que pasa lamentablemente en democracia, como decía Margarita, tantas situaciones que han pasado. No podemos olvidarnos de Luciano Arruga, Miguel Bru, Andrés Núñez, Santiago Maldonado, Facundo Astudillo Campo, que estamos a la espera de saber qué pasó con él, pero cada vez que vos empezás a trabajar o empezás a investigar, siempre hay, lamentablemente, porque tengo muchas personas conocidas y familiares en la policía de la provincia de Buenos Aires, no todos son malos, pero hay muchos que sí, lamentablemente, y cada vez que en alguna de esas desapariciones vos empezás a mirar y siempre hay un policía atrás, lamentablemente. El hecho de, inclusive la carátula de la causa de mi viejo hoy en día figure como presunta desaparición forzada de personas, más allá que en estos, hace poquito tiempo pedimos que ya sea calificado como una desaparición forzada. Las desapariciones forzadas implican que el Estado o un agente del Estado fue partícipe. Lamentablemente en muchos casos han comprobado, el caso de Miguel Bru, el caso de Luciano Arruga, en el caso de Andrés Núñez. En el caso de mi viejo no tenemos esa comprobación, eso es la peor parte. Tenemos la sospecha, pero no tenemos las pruebas. Creemos y entendemos después de mucho tiempo y sobre todo a partir de el año 2014, cuando en el juicio de la Cacha, Echecolás muestra un papelito que esgrime y que se le quiere entregar al presidente del tribunal, en ese momento el doctor Rosaski, donde se alcanza a leer no muy bien, no muy claro, secuestrado Jorge Julio López, un papel que el genocida lo va dando vuelta para que se lea de los dos lados. A partir de eso, ¿por qué marco ese momento? Porque creo y empiezo a pensar que Echecolás pudo haber tenido algún grado de participación, pero es una sospecha, no tengo una prueba. Como no tiene una prueba la Fiscalía que lleva adelante, obviamente, la investigación. Lleva adelante una investigación la Fiscalía, ese es otro tema. Ese, lamentablemente, a lo largo de estos 14 años, que se han cumplido hace poquito tiempo, hemos comprobado que si bien se ha hecho mucho, lamentablemente nada de lo que se hizo sirvió para saber, o por lo menos para tener una hipótesis real, o aunque sea una hipótesis ficticia de que pudo haber pasado. No lo tenemos. A nivel personal, y esto lo dijo mi hermano los poquitos días que pasó lo de mi viejo, lo van a encontrar el día que se lo lleven por delante. Y creo que literalmente va a ser así, lamentablemente. Por lo que hemos visto, por lo que hemos sufrido, hemos presentado infinidad de cosas para hacer en cuanto a la investigación, inclusive hemos sido investigados, personalmente a mí me ha tocado, y en el año 2014 me investigó el fiscal nuevamente, por una denuncia que había hecho un chico en una cuestión muy risueña, que esta persona te dice haber leído los labios de un amigo y mío, nosotros enfrente a un espejo, él detrás nuestro, donde nosotros interactuábamos, me decíamos de dónde habíamos escondido a mi viejo, cosa que es imposible, ni en las películas pasan. Pero bueno, a raíz de eso, y está bien que se investigue, no tengo problema, el problema fue que nos investigaron sin decirnos nada. Investigaron si teníamos cuenta en los bancos, si teníamos movimientos bancarios, si manejábamos un montón de cuestiones que sí me
me indignaron mucho, sobre todo por la actuación del fiscal, que en ese momento era Marcelo Molina, sin habernos dicho nada, que no tenemos problema, que nos investigaran, no. Consideramos que no había ningún inconveniente si nos avisaban. Así que bueno, esa brevemente nuestra historia en lo personal, como les conté, y un poco en un resumen de estos 14 años fue para que se entendiera por qué sí ahora, hace 2 años estamos participando acá, Hijo Berizo, aspiramos y esperamos que en algún momento esta Mesa de Verdad, Memoria y Justicia que se inauguró en este año, pero justo antes de la pandemia, así que prácticamente no pudimos trabajar mucho, llegue a ser en algún momento como lo que se está desarrollando en Ensenada, el ejemplo que tratamos a hacer semejantes a lo que se está haciendo en Ensenada. De la mano del intendente Mario Seco, de Carlito Davalión, de los integrantes de la mesa, como decía Simón, de familiares, esperamos llegar a cumplir ese sueño, que es parecernos un poquito en cuanto a todo, al compromiso y a la actividad que viene llevando adelante la mesa y al apoyo que está teniendo la misma, la subsecretaría de Derechos Humanos de Ensenada, por parte del intendente. Aspiramos a que en algún momento nosotros acá en Berizo podamos contar con lo mismo. Lamentablemente todos los proyectos, muy parecidos a lo que contaba Simón, las charlas en las escuelas, los viajes que ya habíamos logrado conseguir transporte para ir a la ESMA y ir rotándonos y llevar grupos, y cada grupo de personas, de militantes, de chicos, de jóvenes, a la ESMA, un representante de Hijo Berizo iba a acompañar para hacer el recorrido. Bueno, eso quedó todo a la espera de que en algún momento esta pandemia nos permita volver a lo que más quiero y creo que queremos mucho, es el poder vernos, el poder estar juntos y sobre todo poder estar en las calles, que es lo más importante. Así que bueno, un resumen de todo de cómo llegamos acá. Ojalá alguno de los chicos también se conecte y pueda contar la historia personal de cada uno. Cedo a que quiera seguir hablando. No sé si alguien más quería reponerse, que está Lorena, que Ensenada. No sé si se conectó Victoria también, Astudillo. Hola Lore, ¿estás ahí? Hola, acá estoy. Te agarré justo. Me agarraste justito. No, tengo albaniles en casa, así que pido disculpas, me vengo afuera para que no se escuche tanto ruido. Bueno, mi nombre es Lorena Blasetti. Mi papá desapareció el 10 de septiembre de 1976. Era trabajador del astillero, delegado. Bueno, se lo llevaron de mi casa. Me crié con mi mamá y con mi hermano mayor. Bueno, igual que Simón con su papá, no encontraron nunca ni restos ni nada. Así que también ya donamos sangre, todo, para ver si algún momento se encuentra algo. Y bueno, y Simón creo que ya contó más o menos un poquito de lo que venimos haciendo en Ensenada, lo de la Ruta de la Memoria con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Ensenada, la Soya. Nosotros hemos ido el año pasado a muchos colegios a contarles nuestra historia a los jóvenes, porque son ellos los que van a tener que seguir con esta lucha el día de mañana, así que nos parecía importante fomentar desde ahí. Y también, como dijo Rubén recién, esperando que esto pase, porque quedaron muchos proyectos por hacer en conjunto, la regional, Ensenada, Berizo, Punta Indio. Y bueno, nada más yo que agregar, más que mi historia. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Benítez, de Hijos Berizo. Le voy a comentar un poquito mi historia. Mi padre fue secuestrado el 11 de diciembre de 1975 por la AAA. Un poquito para agregar lo que dice Rubén, ahí lo veo también a los compañeros de Ensenada, a Lore y a Simón.
agregar que además, bueno, mi padre también, como el papá de Lore, trabajaba en astillero, y bueno, es un poquito más o menos que nos ha pasado a todos los compañeros, esto de que decía Margarita, de que quedamos con, o sea, nuestras madres, a cargo de nuestras madres, en mi caso, mi hermano y yo, estuvimos de un lado al otro, en Rosario, en otras ciudades, Venado Tuerto, para, digamos, protegernos un poco, salir un poco de todas estas persecuciones que vivimos en nuestra adolescencia. Y bueno, acá reconstruyendo, como decía bien Simón, todos los días nuestra historia de nuestros viejos, que siempre encontramos algún compañero de nuestros viejos que nos comenta sus anécdotas, sus historias, reconstruyendo bien nuestra identidad, en la búsqueda siempre de la memoria y la justicia. En mi caso, el caso de mi padre, por ejemplo, recién nos cita la Fiscalía este año, van a ser 45 años de su secuestro y asesinato, y bueno, declaramos en Fiscalía. Cuando nosotros vemos la causa, figura como asesinato, y realmente lo que fue no fue un asesinato, sino sabemos bien que es un secuestro, que se lo llevaron la patota, y bueno, pedimos el cambio de carátula, y bueno, con esto de la pandemia quedó todo ahí. La justicia a veces es muy lenta, demasiado lenta. Para agregar un poquito lo que decía Rubén, si bien que hace 2 años acá Hijos Berizo se empezó a organizar, nos juntamos bien en un asado, como dice Rubén, otros integrantes de Hijos se conocieron en lo que se llamó los talleres de la amistad acá en La Plata, que fueron, digamos, talleres donde madres y algunos ex detenidos trataron de contener a las infancias. Hay un documental muy lindo que hizo Ernesto Mobilli, muy movilizante, donde encuentran la infancia y las infancias, ¿no? de esta época tan horrorosa que nos tocó vivir a todos. Bueno, un poquito eso. Según bien decía Rubén, tenemos un montón de proyectos acá en Berizo, que nos está acompañando lo que es la Mesa de la Memoria este año. Y bueno, algunos tratamos de, por lo menos presentamos para, por ejemplo, los murales, para poder hacer murales, por supuesto, para seguir manteniendo viva la memoria, que creo que eso es importante en esos tiempos, en este tiempo más que nunca, en este presente que nos toca vivir. Como bien decía, creo, una compañera que justamente este lado negacionista, ¿no? De una parte de la sociedad, no digo todo, pero una parte importante, ustedes bien saben, inclusive funcionarios, bien saben ayer el horroroso tuit de esta diputada cordobesa, ¿no? Terrorífico, despreciable en todo su sentido, en todos sus aspectos. Y bueno, también queríamos hacer un museo acá de la memoria, pero bueno, hay cosas que por esta pandemia, por esta terrible situación que nos toca vivir a todos los argentinos, quedan truncas, pero no imposibles. Así que bueno, era comentarles un poquito esto y agradecerles desde ya esta invitación a esta reunión, y disculpen si algunos de los integrantes nos tenemos que retirar, pero bueno, teníamos otra reunión con la Mesa de la Memoria, pero muy, muy agradecidos. Y un abrazo a todos y a seguir adelante. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Yo no sé si queda alguien por querer reponer algún testimonio, alguna experiencia. Si no, abrimos paso a
al intercambio y a hacer algunas preguntas. Y ya que estoy, tal vez me voy a dar el gusto a iniciar tal vez con algunas preguntas. Tengo varias, pero a mí me interesó mucho esta lectura por ahí que hacía tanto Margarita y Rubén, en tratar de ver esa continuidad, ¿no?, en las desapariciones forzosas del Estado, pero quería apuntar tal vez a otro momento que es ciertos cambios de paradigma, ¿no? Margarita hablaba mucho sobre esta cuestión de cómo en los 90, cuando surgen muchas agrupaciones hijos y demás, el elemento de la denuncia y del escrache, me parecía interesante preguntarles qué sintieron como militantes cuando viene el Estado a pedir perdón, valga la redundancia, en nombre del Estado, y se generan un montón de paquetes de memoria en ese sentido, y donde se resignifica nuevamente la figura del militante político, ¿no? Que me parece que es algo que estaba bueno, como marcar ese cambio de paradigma que también se ve hoy con esta cuestión de que yo por ahí escucho hablar a Simón y también a los compañeros de hijos de Berisso, y en su momento cuando hicimos una actividad con el colectivo de historia de desobedientes, que surgieron a partir del 2x1 en el marco de un gobierno negacionista, para poder pensar también ese desfasaje entre un gobierno entre un pasaje de un gobierno negacionista a un gobierno popular, digo, me interesaba esa dualidad. Por ahí a Margarita más que nada, porque era la que había mencionado un poco eso, pero se lo pregunto a todos, digamos. Bueno, arranco yo entonces. Yo diría, primero fue, o sea, reparador, porque si nosotros pensamos en las consignas históricas, aparición con vida, juicio y castigo a los culpables, lo que hay ahí es reclamarle al Estado que haga justicia y al Estado que reconozca lo que hizo, como decía Rubén, crímenes perpetuados por el Estado, por instituciones del Estado, y entonces le reclamábamos al Estado. Entonces, cuando eso viene, no podemos no reconocerlo, y al contrario, es realmente, bueno, reparador en el sentido de que finalmente, frente al discurso de acá no pasó nada, porque era eso, digamos, no hubo desaparecidos, o algo habrán hecho, el Estado dice sí, pedimos perdón por lo que hicimos nosotros, por lo que hizo el Estado argentino. Así que eso primero, y después que yo creo que tiene consecuencias muy concretas en la posibilidad de empezar a discutir y a conocer sobre ese pasado, ¿no? Y que no quede solamente, o que no es solamente, pero digo, en el reclamo y en el recuerdo personal y en una lucha personal o de colectivos, sino que yo creo que eso fue clave para esta apropiación, para el hecho de que sean, no sé, en las marchas de la noche de los lápices, son pibes digamos, que nacieron no en los 90, en los 2000. Entonces, eso es muy gratificante, y porque es eso, digamos, la pregunta es cómo sigue, cómo pasamos la posta, cómo transmitimos historias de lucha que quedaron truncas. Entonces digo, además del reconocimiento del Estado, es que todo lo que hace posible ese reconocimiento, hace posible que se hable en las escuelas y que sea una disputa dentro de las escuelas, de los docentes, de poder invitar a charlas o de poder hablar. Yo me acuerdo que mi hijo estaba en primer grado cuando el primer año del Día Nacional de la Memoria,
Y para mí que ese día en la escuela le hablara, la maestra les hablara y les leyera un libro y les contara que ese libro había sido prohibido por la dictadura, otra vez es eso de sacar del ámbito privado e individual o de un colectivo, digamos, de los familiares a algo que pasa afuera, que pasa en las instituciones del Estado, ¿no? Y entonces poder ir a la marcha ese día con mi hijo, caminando y después de la escuela y que contara, que me hablara de ese cuento, ¿no? Entonces, son estas que hacen posible esas, bueno, las famosas políticas de la memoria y que son espacios que hay que disputar todo el tiempo. Acuérdense justamente lo que pasó entre 2016 y 2017, donde otra vez, donde se prohibían los actos, donde se hacían actos negacionistas. Así que, bueno, para empezar eso, después seguiría, está la cuestión de los sitios de la memoria y de los juicios que están pendientes, ¿no? Bueno, otra cosa que estoy pensando, que también el reconocimiento del Estado está en el apoyo, no solamente de palabra, a la búsqueda de los nietos apropiados. O sea, no fue casual que aparecieran tantos nietos en el periodo que fue del 2003 al 2015. ¿Cómo puede ser que antes, cuando, bueno, eran más chicos, se hubiera hecho tan poco, ¿no? Ahí también se ve como, bueno, las políticas activas y la posibilidad de disputar sentidos con más fuerza, digamos. Porque están agazapados. Al día siguiente que gana Macri, en el diario de la Nación aparece un artículo de Luis Alberto Romero pidiendo, digamos, instalando la necesidad de volver atrás, de discutir cuestiones que nos parecían que ya no se discutían, ¿no? Y de volver a pensar en un modelo de no sé qué, arrepentidos, sin juicio, un modelo a la sudafricana. Entonces, sin condena, digo, sin juicio y sin condena. ¿Por qué? ¿Por qué por qué todavía genera tanto rechazo en los sectores vinculados al poder y que tienen interés en defender todavía a los genocidas y a los cómplices, ¿no?, de la dictadura? Por eso, bueno, lo que decíamos, ¿no?, que no se puede pensar que es algo que quedó lejos. Es algo que está, que nos atraviesa a nosotros en nuestra historia y que atraviesa a, bueno, todos los que nacieron antes de la dictadura, seguro, y después de otras formas, ¿no? A través de las secuelas que dejó en la sociedad. Bueno, buenas, yo soy Sabina, soy militante también de la Secretaría de Derechos Humanos, soy estudiante de Humanidades, y retomando un poco todo lo que fueron diciendo, como varios puntapiés, me surgía la duda, en un principio, cuando Fran presentó la charla, habló de esta cuestión que nos había mencionado Eve, para ella el 24 de marzo son todos los días, que es algo que nos marcó un montón, digamos, nos marcó un punto de inicio y un punto de reflexión, como es, y nada, entendiendo también esta cuestión que hijos surge más que nada en las calles, y surge más que nada en esta cuestión que decían de que el país sea la cárcel porque no, para que no haya impunidad, en línea con, bueno, con todas estas cosas que fueron surgiendo, se me ocurrió la pregunta de cómo, o sea, por más de que el 24 de marzo lo consideremos todos los días y se construye y se milita todos los días en la memoria colectiva, ¿cómo vivieron este tan particular, digamos? Entendiendo que veníamos de 4 años de un gobierno negacionista, y que iba a ser el primer 24 de marzo con la vuelta de un gobierno popular, bueno, ¿cómo lo vivieron a título personal? Eso, abro para quien quiera intervenir y responder.
Bueno, A ver. toda la palabra. Dale, Simón. Perdón, no, habla, si querés hablar vos, Rubén, no hay problema, ¿eh? No, habla vos y así estamos hasta mañana. Cortito. No, Creo, dale. Sí, creo que todos vamos a decir, lo mismo. Estábamos con demasiadas ganas y quizás esas demasiadas ganas nos traicionó el hecho de esta pandemia que nos está devastando a nivel mundial, no solamente lo que está pasando en Argentina. Creo que esa emoción como decía recién, estábamos en la gatera esperando que nos digan a salir a la calle y este 24 no lo pudimos hacer, como en cada fecha, y el 24 es un día muy especial y particular, y coincido con el pensamiento de Eve, más allá de que tuvimos alguna diferencia con ella, lo mismo nos pasa cada 18 de septiembre en lo personal. Digo, no importa la fecha, es todos los días. Pero el 24 de marzo y este año, sobre todo, como decía Sabrina recién, era muy importante poder estar en las calles. Pero bueno, esta problemática del coronavirus nos dejó con esas ganas de salir, de estar. Esperemos y rogamos que para el año que viene, para el 24 próximo, esté la vacuna y podamos salir, pero creo que esencialmente eso, nos quedamos con demasiadas ganas, había mucho para hacer, había mucha actividad, había muchas cosas para presentar, cosas nuevas en Berisso, en lo particular, teníamos muchas cosas para hacer a nivel provincial, a nivel nacional, organizando la marcha en La Plata para el 23, la del 24 en Capital y en todas partes del país, donde creo que con mucha más esperanza y alegría después de haber pasado 4 años tristes y lamentables con un gobierno como fue el de Macri, ¿no? Creo que es eso. Nos quedamos con las ganas. Y estamos en las gateras. A la voz de Aura vamos a salir todas las calles, esperando una vacuna que nos permita hacer y salir. Eso. Bien, coincido exactamente con tu sentimiento y lo que expresás, Rubén. Agregar que este año, a esas ganas que decís vos que teníamos todos, más allá de los 4 años que pasamos del gobierno negacionista, es que la marcha se iba a organizar y que iba a encabezar Hijos Ensenada, Hijos Berisso y La Plata. Cuando se formó la regional, decidimos organizarla entre las 3 agrupaciones, la marcha del 23 acá en La Plata. Así que creo que nos generaba todavía algo más importante, algo más fuerte, un sentimiento más arraigado. Y después con respecto al 24, es así. A mí mis viejos me faltan todos los días, no solamente el 24, el 18 de octubre, que fue cuando desapareció mi viejo, el 12 de julio que desaparece mi vieja, o un 2 de agosto que la matan, ¿sí? A mí me falta todos los días, y como digo siempre, los 30.000 no me faltan a mí, nos faltan a todos, nos falta a la sociedad, nos falta a Argentina, y está bueno poder recordarlo, y todos los días, no solamente los 24, que si bien es especial por esa fecha, pero bueno, es decir un poquito eso y resumir ahí, cortarla ahí, así que nada, yo también agradezco de nuevo la invitación, me quedo un ratitín más y tengo otro compromiso de mi militancia política en este caso, más allá de mi militancia por los derechos humanos. Así que gracias y a disposición siempre. No sé si alguien más quiere contestar o puedo hacer una pregunta que tengo. Retomando un poco todo esto, ¿no? Un poco lo del 24 de marzo son todos los días, y esto que decía Simón, de que te faltan todos los días. A mí particularmente me tocó presenciar, yo milito los derechos humanos, estudio historia, es algo que me atraviesa un montón. Sin embargo, no tengo una construcción desde mi familia, por lo menos desde ese lado, no tuve a ningún familiar desaparecido, sin embargo me atraviesa, ¿no? Y me tocó entrar en una casa de desaparecidos, con un nieto restituido, y el solo hecho de entrar a esa casa es totalmente distinto a lo que nos enseñan, a lo que leemos, a lo que escuchamos, a lo que militamos, es totalmente distinto. Y retomando un poco eso, quería preguntar 2 cosas. ¿Cómo es el sentimiento realmente, lo que puedan explicar en palabras, ¿no? ¿Cómo es el sentimiento de que te falte un padre, en este caso una madre? Y cómo esta misma memoria, esta misma construcción de la identidad familiar
se traspasa a los hijos, a los nietos, nietes, hijes. ¿Cómo es ese proceso de explicar a los más pequeños lo que es, lo que pasó, cómo es esta construcción? Súper difícil, me imagino, pero es esa cuestión, el núcleo, me parece lo más fuerte, ¿no? Bueno, hola, Ahí. yo me sumé recién, soy Victoria, de Hijos de Ensenada. Recién pude engancharme. Voy a contestar una parte de lo que estás preguntando, Juliana. Voy a retomar, digamos, la parte de cómo transmitirle a los hijos. Yo tengo 2 hijas, una de 13 y una de 10. Y ante la pregunta de mi hija más grande, que en ese momento tendría 5 años, que me encontró una foto de mi papá en la billetera, y me preguntó quién era, le dije que era su abuelo. O sea, ya ahí hay una transmisión, no quedó solo que era mi papá, esa persona, sino que era su abuelo. Y a partir de que ella me preguntó eso, me di cuenta de lo poco que yo sabía de él, porque no llegué a conocerlo. Es más, él no supo que mi vieja estaba embarazada cuando lo secuestraron. Así que a partir de la pregunta de ella, de que ella quería saber quién era su abuelo, empecé yo a buscar mi propia historia, a encontrarme con sus amigos, con sus compañeros de militancia, con gente que me pudiera decir algo de mi papá. Así que entre mi hija y yo, digamos, empezamos las dos a saber quién era Jorge Astudillo, en este caso. Mi viejo era obrero del astillero, vivía en Ensenada, y así que entre las dos empezamos a transitar, a armar, a reconstruir la historia, nuestra historia. Así que contesto esta parte, lo que puedo. Bueno, sigo yo. Son las preguntas más difíciles. Digamos que, bueno, yo tenía 5 años, ¿no? Cuando secuestraron a mi papá, y realmente, digamos, la espera tiene que ver con que, primero, un día no está más, y cuando vos preguntás, bueno, hay o silencios en un primer tiempo en que yo, bueno, no estaba con mi vieja, y después la respuesta era, está en algún lugar preso, pero no se sabe dónde está. Y realmente uno crece con eso porque no, digamos, esa consigna de aparición con vida era algo que vivían, que las madres vivían así, y realmente había esperanza de, o no, era siempre ambivalente, había esperanza, a la vez uno se imaginaba que no, pero no se resignaban. Había algo que era decirle al Estado, se los llevaban con vida los queremos, pero también era esperar que eso pasara, que hubieran estado escondidos clandestinamente y que finalmente los liberaran. Entonces está eso que, digamos, nos criamos en eso, y yo entiendo que mi vieja no pudiera decirme que habían asesinado, porque de hecho, digamos, no lo sabemos, en mi caso tampoco, digamos, mi papá lo que sabe es que estuvo en Campo de Mayo, hubo después con el tiempo también en un colimba que había sido, digamos, denunciado por otro colimba y que terminó en el campito secuestrado hasta que lo liberaron. Bueno, se animó a hablar por primera vez en el 2010 y se comunicó conmigo, y ahí, bueno, yo pude saber, tener más datos sobre ese momento de mi viejo en secuestrado, pero en realidad hasta ahí, digamos, no nos podían decir otra cosa, ¿no? Porque ¿por qué iban a decir algo que no se sabía y que no constaba, y bueno, y uno se creía así, y siempre era
cuando tenías que llenar los formularios que decían padre, madre, vive, y uno lo dejaba en blanco. No podías poner ni sí ni no. Entonces, y después, de a poco, me fui animando a poner secuestrado desde tal fecha, el 14 de septiembre del 76. Eso por un lado, y bueno, con todo, veamos, realmente la espera fue, pero mucho después, no sé si es también porque yo tenía, digamos, recuerdos, pero fue mucho después, alrededor del testimonio Silingo, que yo empecé diría, a pensar que podía, parece, digamos, en medio, si uno lo piensa, es como irreal, pero yo empecé a pensar que realmente ella no iba a volver, y no me podía hasta acostumbrar a la palabra muerto, por ahí, por esos años, qué sé yo, a los 24 años, y 23 por ahí. Y eso por un lado, y después me di cuenta hace poco, digamos, tengo hijos ya más grandes, de 21 y 17, que también se acercaron a nietes, que bueno, uno por un lado transmite, digamos, lo que sabe, pero sí me di cuenta hace poco de cómo en realidad yo con mis hijos dejaba de hacer preguntas y me tocaba a mí empezar a dar respuestas. Era esa cuestión. Pero a la vez dar respuestas lleva a más preguntas, como decía Victoria. Llega a más preguntas o a darse cuenta de todo lo que uno no sabe, ¿no? Y hasta hoy me pasa que amigos de mi viejo que de golpe me cuentan una anécdota y yo digo, ¿por qué no me la contó antes la anécdota? Y bueno, porque también son los procesos de la memoria de cada uno, ¿no? Y algo aparece en algún momento y bueno, y se desconecta y bueno, entonces realmente hay que completar y hay que ubicar ese nuevo elemento dentro de la historia que uno se va construyendo, digamos. Y por supuesto, realmente, vuelvo sobre eso, que el poder decir fue, poder decir en público, soy hija de, fue, pero fundamental para percibir y para darle entidad a eso, ¿no? Estuvo secuestrado, es como eso, devolverle a la sociedad eso, donde, digamos, o a una instancia pública, ¿no? Así que bueno, eso. Lucía Batista puso en el chat que les agradece las palabras. Ella está en la Prosecretaría de Derechos Humanos de la facultad, y dice que desde su parte y de la Comisión de la Memoria, que funciona hace años, la convocatoria está abierta a pensar juntos políticas de memoria para el ex-BIM 3 en particular y para construir agendas de investigación sobre las militancias, la represión y las memorias de la región. Es importantísimo. Bueno, retomo lo que dice Lucía, porque bueno, yo participo en la Comisión de Memoria, Recuerdo y Compromiso de la facultad, y bueno, con Lucía y Ana Julia Ramírez organizamos, y muchísimos otros compañeros, armamos una reconstrucción y una búsqueda de las historias de militantes secuestrados y perseguidos en el Gran La Plata. Reconstruimos las historias de las víctimas de la Fuerza de Tarea 5, o sea, de la Armada, en Ensenada y en Berisso, porque digamos, fuimos también ampliando las investigaciones y dándonos cuenta que había sido una actuación conjunta y que varios de los secuestros
de la Fuerza de Tarea 5 también habían pasado no solo en Ensenada, sino también en Berisso. Y bueno, me emocionaba viendo los apellidos de varios compañeros porque, bueno, son los que, digamos, tienen que ver con las búsquedas que hicimos, de las historias, que las reconstruimos como pudimos y que realmente queríamos y queremos, y son de las cosas que quedaron pendientes, nombrar a las víctimas de la Fuerza de Tarea 5 en el ex-BIM, que formaba parte de los, no sé cómo se dice, de los órganos que, vinculados bueno, sí, de los órganos de los lugares de la Marina en la zona. Entonces, bueno, está pendiente volver sobre, digamos, sobre el libro y sobre todo inscribir la presencia de los compañeros de las víctimas de la Fuerza de Tarea 5 en el ex-BIM 3. Y bueno, estamos buscando, digamos, ya está iniciado, digamos, un proyecto de un jardín de la memoria, y bueno, estamos convencidas que por ahí tiene que venir un recordatorio digamos, en ese espacio tiene que haber un recordatorio, así como está el recordatorio, la placa de los docentes, no docentes y estudiantes desaparecidos de la facultad, tiene que haber también un recordatorio de las víctimas de la Fuerza de Tarea 5, así que es algo que, digamos, que lleva tiempo pensar, armar, porque bueno, hay muchísimas cosas para darle forma y obviamente que tenemos que hacerlo con la mesa de hijos Ensenada. Así que, bueno, me alegra que esta pueda ser un momento para invitar y para que esto siga, y con los compañeros del centro de estudiantes, por supuesto. Así que, bueno, nada, esto tiene que seguir después de la pandemia, digamos. Empieza ahora, en algún punto. Sí, definitivamente esto tiene que seguir. Es importante, ¿no? Es muy importante para seguir creciendo como sociedad desde todos los aspectos. ¿Alguien más quiera reponer algo o cerramos la charla? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me van a ver porque me parece que no me está funcionando la cámara, pero creo que me están oyendo, ¿no es cierto? Sí, bien. Yo soy Mónica Gutzos, hija de Pedro Gutzos, asesinado el 20 de marzo del 76. Mi padre era obrero de astillero, recientemente designado, elegido delegado, y bueno, lo retiran de mi casa una noche, lo secuestran, y bueno, a las pocas horas, esto es para hacerlo rápido, ¿no es cierto?, logramos encontrarlo asesinado en la localidad de Abasto. Tu pregunta era cómo fue vivir sin un padre, ¿no es cierto? O en este caso sin ese familiar que tanto desaparecido o fallecido. El hecho de que falte un padre o una madre es terrible, y sobre todo cuando sos un adolescente. En el caso mío, yo tenía 14 años cuando sucede lo que sucede. Comenzaba una escuela secundaria, porque esto fue el 20 de marzo, y en marzo justamente comienzan las clases, ¿no es cierto? Yo me daba cuenta que nadie decía nada, nadie me contaba qué era lo que pasaba, porque los chicos de 15 años de aquella época no tuvimos las mismas posibilidades de los chicos de 14, 15, 13, 12 que tienen ahora
con tanta tecnología. Yo me encontraba con que había pasado lo que había pasado con mi papá y que yo no podía leer en ningún lado. ¿Por qué? Porque uno hasta el día de hoy se sigue preguntando por qué. Después, bueno, cuando pasan todos los años que pasan, hoy tengo 58, puedo responder el por qué, ¿no es cierto? Después de haberme informado y haber leído un poco de todo esto. Muy difícil, lo que yo decía, mi adolescencia en la secundaria, cuando estás en un sistema educativo que no te está educando para que vos puedas llegar a aceptar de alguna manera, no te está ayudando en nada en ese sentido, sabiendo que hay alumnos que, por ejemplo, Alejandra Benítez también fue compañera mía de la escuela secundaria, en este caso en el mismo curso éramos dos, nadie hablaba nada, nadie decía nada, era terrible, parecía que no hubiese pasado nada. Simplemente tuvimos, creo que una o dos profesoras que si bien no se hablaba del tema, uno se daba cuenta que nos apreciaban y que estaban interesados en las cosas que a nosotros nos habían pasado. Aunque, claro, nadie se jugaba en decir una palabra, ¿no? Después de muchos años yo estudio magisterio. En cuanto a mis hijas, primero siempre les conté, y es más, con mi esposo siempre se habló muy abiertamente de estos temas en el ámbito familiar. O sea que mis hijas están informadas de todo, inclusive ahora tengo nietos, una nieta de 19 años que siempre me está preguntando cosas, me interesa informarse sobre el tema, pero yo como docente me fue, digamos, muy difícil poder contener, digamos, las ganas de poder decir lo que yo realmente sentía y que sea de una forma objetiva, sin tener que ejercer alguna influencia sobre mis alumnos. La idea, digamos, es poder educar en este sentido a mis alumnos, que conozcan la realidad de que había pasado en nuestro país, que se informen, que sepan, sí, porque eso nunca lo negué, que su maestra había tenido un padre que le pasó lo que le pasó, que sepan que estaba cerca, que no era algo tan alejado a lo que los chicos se suponen, piensan que esto es de la época de, no sé, de los dinosaurios, y es algo muy cercano. Así que eso nada más. Fue bastante difícil y yo diría que muy difícil. Y al día de hoy es algo que uno lo siente superado, pero no aceptado. No sé si fui clara en lo que vos preguntabas, no sé si respondí bien lo que vos querías que te respondan, pero bueno, seguramente se me escaparon algunas cosas, pero ya tendremos oportunidad de poder volver a hablar del tema. Muchas gracias, chicos, por la invitación. ¿Alguien más quiere reponer o preguntar algo más? Bueno, en ese caso entonces damos por finalizada la charla de hoy. Les agradecemos un montón
yo imagino que entienden lo importante que es la representación que ustedes hacen en la sociedad. Son temas súper delicados, súper importantes, y sin esta pata en la historia nos estaría faltando algo, ¿no? Estos relatos son importantísimos para construir la identidad, la memoria, la historia en general. Así que les agradecemos un montón la presencia, muchísimas gracias por participar, de verdad están ayudando un montón a futuras generaciones desde todos los roles posibles, ¿no? Así que muchas gracias. Y están siempre invitadas y tenemos las puertas abiertas para cualquier actividad. La facultad ahora está cerrada, pero cuando pase la pandemia están también invitadas para visitarnos y estar ahí presentes. Así que desde la Secretaría les queremos agradecer a todos, a Hijos de Ensenada, Berisso, La Plata, por el laburo y por la presencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos estaremos viendo. Gracias a ustedes. Cuídense. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, un abrazo grande y ojalá que pase todo esto y nos podamos, que sea en forma presencial. Y si no, nos seguiremos viendo en otros encuentros por Zoom. Así que muchísimas gracias por la invitación. Chau, chau. Chao, gracias.